Hola, buenas tardes. Es un gusto estar frente a ustedes el día de hoy. Un gusto y un honor. Am, la verdad, para ser honestos, cuando yo empecé a trabajar en 2019 en la unidad de trasplante renal y procura, no tenía conocimientos sobre la donación de órganos ni de tejidos. Me imagino que ese es el caso para algunos de ustedes el día de hoy. Entonces, para partir, la idea es mostrarles la red con la que trabajamos, ¿ya? Obviamente dependemos del Ministerio de Salud. Estamos dentro de la División de Gestión de la Red Asistencial, dentro de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y dependemos técnicamente de la Coordinación Nacional, ¿ya? Ella entonces coordina y regula nuestra acción de todos este grupo. El Banco Nacional de Tejidos, que es el encargado de recibir tejidos donados, los procesa y los entrega de nuevo al centro procurador, quedándose con una porción, digamos, para el pool nacional. La coordinación central es la encargada de coordinar y supervisar el proceso de donación y trasplante a nivel país. ¿Ya? Son 4 profesionales que trabajan 24 horas, ¿ya? Y coordinan el proceso y nos supervisan de manera nacional. Las coordinaciones de trasplante, ¿bien? Son locales. Usualmente hay un centro por cada servicio de salud dedicado a esta acción y estas unidades se especializan básicamente en un órgano a trasplantar. Nuestro centro tiene 3 coordinaciones: trasplante cardíaco, trasplante renal y trasplante hepático. Esta última solo se dedica al estudio de pretrasplante y posttrasplante. Todavía no hacemos trasplante hepático, aún. Y las coordinaciones locales de procuramiento, desde ahora las voy a decir CLP, son las encargadas de realizar y llevar el proceso de donación de órganos y tejidos en el servicio de salud. ¿Bien? Ahora, usualmente asientan en un solo centro. En este caso, en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Paralelamente, trabajamos junto con el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Ellos son los encargados de llevar la lista de espera de los órganos. ¿Ya? La lista es única y nacional y ellos asignan al receptor del órgano donado. Ellos realizan los estudios de compatibilidad y le asignan entonces ese receptor al órgano. También trabajamos con Carabineros de Chile, que nos apoya en el traslado de órganos y tejidos. La Fuerza Aérea y la TAM nos ayuda al traslado de órganos y equipos clínicos, digamos, a nivel nacional. Y también contamos con la ayuda y el apoyo de corporaciones y fundaciones que nos ayudan a difundir nuestras acciones en el país. En lo que es la red del servicio de salud, este servicio es el servicio de salud más grande de Chile, sin contar, digamos, a los de la región metropolitana. Y los centros públicos que atienden en este servicio son 3. El Hospital Dr. Gustavo Fricke, el Hospital de Quilpué, que va a pasar a llamarse Hospital Provincial Marga Marga, ¿cierto? Y el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. En estos 3 hospitales públicos entonces se desarrolla la actividad de donación de órganos y tejidos. No están en la diapositiva, pero también nos tienen que reportar estos pacientes el Hospital Naval y las clínicas que están dentro del área geográfica, digamos, del servicio de salud. ¿Ya? El proceso de donación ocurre en 3 unidades principalmente: la unidad de emergencia, la UCI y pabellón. Con eso más o menos claro, lo que quiero presentarles a ustedes son 3 términos que me interesa que tengan súper claros. El primero es el posible donante. El posible donante es el paciente que tiene un daño neurológico severo y se encuentra en un Glasgow 7 o menor. Eso es todo. Si se fijan, la edad del paciente no está en la definición, los antecedentes mórbidos no están en la definición, incluso el pronóstico del daño no está en la definición. ¿Bien? Estos pacientes son evaluados por la CLP y la Coordinación Central. El potencial donante es aquel paciente en que la certificación de muerte se ha realizado con criterio neurológico. ¿Ya? Estos pacientes son los que podemos avanzar en el proceso de donación. Son los pacientes que van a ser presentados a la Coordinación Central y a los equipos de trasplantes para validarlos como donantes efectivos. Y por último, el concepto de procura en este contexto se refiere a todas las acciones que están dirigidas a garantizar la obtención de un órgano para un trasplante. ¿Bien? Entonces, esta procura tiene un marco legal y normativo bien definido. En lo que es legal, tenemos la ley 19.451, que pueden revisar en la página web de la Biblioteca Nacional del Congreso. Pero lo que me importa de esta ley son 2 puntos claves.
Uno es que en Chile todas las personas mayores de 18 años tienen la voluntad de ser donantes de órganos y tejidos. ¿Ya? Sin consultas. Así. Entonces, no les van a preguntar al renovar la licencia de conducir, no les van a preguntar al renovar el carnet de identidad. Solo por tener 18 años en adelante, tienen esa voluntad. Ahora sí, tienen la capacidad de decir que no quieren ser donantes. Para ello tienen que ir a un notario, firmar un documento y así ingresan al Registro Nacional de No Donantes. ¿Bien? El objetivo de esto y la intención es facilitar el proceso. ¿Bien? La ley no va a considerarnos a todos nosotros posibles donantes, ¿sí? Pero sí nos considera a Chile como un país con gente que tiene la disposición de ayudar a otros. ¿Bien? Y nos da al mismo tiempo la oportunidad de negarnos, ¿ya? De forma personal y voluntaria. El siguiente punto importante en esta ley es que es obligación médica, la notificación del potencial donante. ¿Ya? Ahora, el MinSal, el Servicio de Salud y nuestros hospitales se dieron cuenta que esa parte de la ley necesita apoyo. Si recuerdan, el potencial donante no es lo mismo que el posible donante. Entonces, en el ordinario del MinSal y las resoluciones exentas de nuestros hospitales, se da la responsabilidad de notificar al posible donante. ¿Bien? Y si bien la responsabilidad es médica, la ley y las normas no limitan a los enfermeros y enfermeras a poder realizar esa acción. ¿Bien? Ahora, con eso más o menos claro, veamos el proceso de notificación y mantención del paciente en la urgencia. Todo inicia entonces con el ingreso del paciente con daño neurológico que es un posible donante. ¿Bien? Entonces, ese paciente debe ser notificado llamando al teléfono asignado para ello, un teléfono que funciona 24/7. Ese teléfono está en manos de la coordinación local, que también funciona 24/7. Lo importante de eso es que tiene que ser una notificación por llamado telefónico. ¿Bien? No WhatsApp, no mensaje, llamado telefónico. Hubo un tiempo que funcionaba una aplicación que reemplazaba el llamado porque la aplicación llamaba al teléfono. ¿Ya? Ahora es el llamado. ¿Bien? Entre paréntesis, lo importante de esto es que se debe registrar la notificación en la ficha clínica del paciente. ¿Bien? Asimismo, la CLP va a registrar en la ficha el inicio del seguimiento de este paciente. En el llamado, la CLP va a pedir siempre el grupo sanguíneo del paciente para solicitarlo. Pedir también la serología para hepatitis B, hepatitis C y VIH. ¿Podría pedir otros exámenes? Sí, va a depender del paciente, pero en general son esos 4. También va a pedir de forma formal hacer la interconsulta a la UPC para generar el cupo de este paciente. Este paciente va a tener que subir a la UCI. Y en relación a los cuidados de mantención en la urgencia, voy a hablar de forma superficial más adelante. De esos cuidados ustedes los manejan, más aún cuando el día de ayer tuvieron la presentación de Paulina Vera, ¿cierto? Nuestra colega, sobre ventilación mecánica, y hoy día en la mañana tuvieron la presentación de Antonio Ramírez, ¿cierto? Sobre las drogas vasoactivas. Así que eso están súper. Sí me importa harto recordarles y mencionarles de un punto que nos va a acompañar en todo el proceso, que es el abordaje humanizado, que es un tema que hemos escuchado antes y hemos estado escuchando frecuentemente. Y en este concepto, en este proceso y en la urgencia, lo importante de esto es no mencionarles a la familia el tema de la donación de órganos y tejidos. Esa comunicación le corresponde a la CLP y se realiza solo y tan solo cuando el paciente se le ha certificado la muerte encefálica. Bien. Otro punto adicional es no presentarles la limitación del esfuerzo terapéutico como una alternativa. Estos pacientes deben subir a UCI para continuar su manejo y cuidados. Bien. Es importante entonces responder las dudas que tenga la familia, acompañar al médico si es posible en esa información, informarle a la familia que el paciente está grave, el pronóstico es ominoso y en ese contexto necesita de cuidados especiales, cuidados que van a ser dados en la UCI. Ahora, de forma superficial, los cuidados de enfermería que son importantes mencionar, tener en cuenta, es la hemodinamia del paciente. En ese sentido, el paciente necesita drogas vasoactivas, necesita subir las drogas, bajar las drogas, como está en esa parte. En lo ventilatorio, si el paciente está o no acoplado en el ventilador y si el modo en que está el ventilador es el adecuado o no. La temperatura de estos pacientes van a perder su capacidad de termorregulación, por lo tanto es necesario llevar acciones que lo permitan tener eutérmico. Y en la parte de la diuresis,
estos pacientes van a eventualmente tener un daño tal que presenten diabetes insípida. Para eso es necesario medir la diuresis de forma horaria, por sonda Foley, ojalá de forma horaria, para pesquisar de forma oportuna la diabetes insípida y así prevenir la hipernatremia consecuente. Ahora, ¿qué nos sigue? Si el paciente sube a UCI, que es la idea, ¿cierto? El paciente va a recibir los cuidados adecuados para ello. Y si el cuadro avanza, el paciente podría presentar la abolición de sus funciones cerebrales. Eso implicaría estar en un Glasgow 3, perder sus reflejos de tronco, ¿ya? Y en ese caso sería el test de apnea, que es la forma de certificar el fallecimiento del paciente. ¿Bien? De haberlo hecho, se va a comunicar el fallecimiento de la familia y se va a comunicar la donación. Con eso se va a presentar a los equipos de trasplante a través de la coordinación central y si avanzamos podemos entrar al pabellón. Y lo importante del pabellón en este caso es que es un proceso, más bien es una cirugía de urgencia, tiene el carácter de urgencia, y los equipos que van a venir a hacer la cirugía son varios. Va a venir un equipo por cada órgano a extraer. Es decir, si el paciente puede donar su corazón y sus riñones, va a venir un equipo a extraer corazón y va a venir otro equipo a extraer los riñones. Importante que va a venir el equipo, el paciente no se mueve. El paciente es de aquí, el paciente es de Quillota, los equipos se trasladan a eso. Equipos que podrían entonces venir de Concepción, Valdivia, viajan hacia acá. Ahora, si el proceso termina, lo que sigue es la evaluación del mismo proceso. Para eso tenemos 4 indicadores. De estos 4 indicadores son 2 del Balance Score, que es indicadores para centros de alta resolución, y 2 indicadores del COMGES, compromisos de gestión. En lo que tenemos acá, lo que les voy a presentar son datos del 2024 y los vamos a comparar con el primer semestre del 2025, pero del Servicio de Salud. ¿Bien? La primera trazadora del indicador C3.3, que es del Balance, habla de notificación. El porcentaje de pacientes posibles donantes que fueron notificados, tomando como universo la totalidad de pacientes que fallecen con causa neurológica en la urgencia y en la UCI. En ese caso tenemos 85,7% el año pasado y 91% el primer semestre de este año. La trazadora 2 habla de descartes. Y el descarte del paciente solo lo realiza la CLP. El descarte significa el término del seguimiento como posible donante. En este caso, considera a todos los pacientes que fueron descartados con ciertos criterios. Criterios asociados a el mantenimiento del paciente. Condiciones clínicas que pueden ser prevenibles, como una falla hemodinámica severa. Entonces, considerando esos criterios versus el universo de pacientes totales en seguimiento, tenemos un 26,6% el año pasado y un 21% este año. Y lo que es COMGES, los compromisos de gestión, el primero, el 2.9, es la tasa de donantes. La tasa de donantes que tenemos en el servicio de salud por millón de habitantes. El año pasado, gracias al reconocimiento de donación de las familias, ¿cierto? Tuvimos una tasa de 13 y a la fecha tenemos una tasa de 9. Y el último indicador es la certificación de muerte encefálica, ¿cierto? Porcentaje. Del total de pacientes que fallecen con causa neurológica en la urgencia y en la UCI, ¿cuántos fueron certificados con muerte encefálica? ¿Bien? La idea de presentarles esto es, 1, que vean que es un proceso riguroso. 2, que es un proceso que se evalúa constantemente. Y 3, que estamos mejorando. Si se fijaron, los resultados van mejorando. Así que la idea es felicitarlos porque son parte del proceso e invitarlos a seguir notificando. ¿Sí? Para terminar, quiero mostrarles un video de la Coordinación Nacional, ¿ya? Que es un buen resumen de todo el proceso. Y quería pedirles si tienen alguna duda al respecto de algo que mencioné, si pueden levantar la manito. Eso terminaría. ¿Sí? Quería saber si, con respecto a la temperatura, ¿ustedes lo mantienen con cierta temperatura o está especificado eso? Sí, la idea es mantenerlo en una temperatura eutérmica, es decir, 36,5. Ese es el ideal. El paciente suele bajar de temperatura. Al perder la termorregulación, el paciente va a perder calor. ¿Ya? ¿Sí? La
tengamos el papel notarial que diga que no. ¿Eso entendí o no? Sí. Es real. Real. La ley nos hace a todos donantes. Solo el momento en que cumplimos 18 años somos donantes. A menos que nos dirijamos a un notario, firmemos un acta y ahí ingresamos al Registro Nacional de No Donantes. Es importante mencionarles que podemos cambiar. Podemos decir, no quiero ser donante, firmo un acta, me registro en él. Y después me retracto. Voy, firmo el acta de nuevo, pido que me saquen de ese registro. ¿Ya? Y eso se puede hacer indefinidamente. ¿Sí? Ah, Respecto a lo mismo que estaba hablando la señorita, usted dice que yo puedo afirmar que soy donante, ¿no? que no soy donante. Ya, ok, soy donante ante la ley. Pero si un familiar dice, no, no quiero que sea donante, ¿de cuál es? Ya. Esa, y la verdad es que sigue pasando. Sigue pasando y va a pasar probablemente durante mucho tiempo. Lo que nos falta es difundir justamente estas cosas. Lo que la ley nos hace y lo que presume la ley es que nosotros tenemos la voluntad de donar, ¿cierto? Ahora, eso mismo se le informa a la familia al momento de fallecer. Se le informa que el paciente falleció, su familiar falleció, y se le informa la condición de donante. En ese momento la familia puede mostrarnos un documento. Mire, sabe que Hans no alcanzó a ir al notario, pero tenía el acta aquí lista y firmada. ¿Ya? Entonces, él no quería ser donante. O B, puede decir, ¿sabe qué? No me interesa, él no quería y no quería. Esa conversación la tenemos más tiempo con la familia, le hacemos ver de qué se trata, le hacemos ver cuál es la condición del paciente y cuál es la labor de la familia en esto. ¿Ya? Que no es negarse ni aceptar o aprobar la donación, es simple y llanamente reconocer dicha voluntad. Hablar por el paciente y no mencionar la voluntad del paciente y no tomar la decisión por el paciente. Eso puede funcionar como puede no funcionar. De ahí que la tasa de donación no es 25, sino que es 13. Como en España, por ejemplo, que la tasa es cercana a 50, o en Estados Unidos, donde también es cercana a 50. Pero eso, es un trabajo que se hace con la familia en el momento. ¿Sí? ¿Vale? Claro, sí. Al final, no. Al final uno podría ser severo y decir, ¿sabes qué? La ley dice que somos todos donantes, él no firmó ningún acta, vamos a pabellón. El problema está en que el modelo de Chile, ¿cierto? Del trato humanizado, hace partícipe a la familia como alguien garante de cuidados. Y en ese sentido no podemos ir con una familia amarrada a la camilla, ¿cierto? A pabellón, la estamos haciendo más mal. ¿Sí? O sea, al final, primero no hacer daño. Si hemos fallado en eso y la familia aún así no quiere y no entiende, que es raro que no entiendan. Hay otros factores, la verdad, que pueden influir en eso. Pero eso, primero no hacer daño. Eso. ¿No sé? ¿Sí? Quería consultarte por el tema de la edad. ¿Ya no se considera la edad como para ser un posible donante? Porque es que sí había un límite de edad, que eran 75 años, que era lo que había subido en el fondo en los últimos tiempos, que se consideraba como límite para ser un posible donante. ¿Eso se considera todavía? Si la pregunta es si se considera, sí, se considera. Si la pregunta es si hay un límite de edad para notificar al paciente, no hay un límite de edad para notificar al paciente. Solamente para notificar. Luego se considera la edad y otros factores para ver si es que podemos seguir o no. Pero la idea y el ejercicio es que notifiquen todos los pacientes. ¿Sí? Una pregunta con el tema de la notificación, porque yo sé que cuando el paciente llega y te dan que tiene un laudo menor a 7, notifiquen. Pero por ejemplo, el otro día, no hace mucho, una semana o 2 semanas atrás, nos llegó un paciente que le cayó el glauco muy rápidamente, le íbamos a intubar y mientras intubamos falleció. Entonces no se alcanzó a hacer la notificación en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí, claro, pues no se hizo la notificación, pero entramos igual digamos, ¿El indicador? claro, al indicador de no notificar. Aún así, aunque a pesar de que el paciente, claro, pues decayó el Glasgow, pero en ese momento... Sí, correcto. Igual. Entra en el notificador y va a salir como no notificado. Okay. Y yo reviso todas las fichas de los pacientes que no fueron notificados y decido si el paciente tenía condiciones de ser notificado, si debía ser notificado o no. Pacientes, por ejemplo, que se supone que tienen un daño neurológico severo, está en un Glasgow
4, pero resulta que es todo por una encefalopatía hepática, entonces no cuenta, no se justifica. Exacto. Y en ese caso también se justifica. Hay un caso lamentable de un pediatra, un paciente pediátrico que también entró a la UCI en paro y no salió. También salió en el indicador, pero se entiende el por qué no se notifica. Se justifican. No sé si alguien más tiene una duda. ¿No? Sí. Démosle play. ¿Ah? Sí. Hola. ¿Hay alguna contraindicación absoluta como para evitar ser donante o posible candidato? Sí. Hay condiciones del paciente que nos van a hacer descartar al paciente o contraindicarlo. De nuevo, esas decisiones las toma la CLP en conjunto con los equipos clínicos y la coordinación central, pero son bastante escasas. Son, por ejemplo, la serología positiva para hepatitis B y C, que son lo primero que se pide, ¿cierto? Y enfermedades que son posiblemente transmisibles, como tumores. No infectocontagiosas, sino que productoras de metástasis o cáncer. Esos son algunos ejemplos. Pero sí, sí existe. Sí. Sí. Hola colega, trabajamos en Pabellón de Quillota nosotros. Nice. ¿Ya? Y quería felicitarte por el gran trabajo que realizas, la coordinación y todo. Gracias. Y contar la historia, no sé si estás enterado de la TENS que se llama Alicia Gutiérrez. Por supuesto. Era una TENS que estaba en espera de donación de un riñón. Y todo eso se realizó en Quillota y fue espectacular, y ahora está trasplantada. Y ese riñón le dio vida y tenemos a una compañera de trabajo trabajando junto con nosotros. Así que el trabajo de ellos es muy importante, la coordinación, la rapidez, los traslados de los órganos, es impresionante. Hay un helipuerto también, la coordinación con los carabineros, la ambulancia, el SAMU. No, es maravilloso el desplante que hacen ustedes y el trabajo. Es importantísimo para seguir dando vidas. Así que felicitaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que le queda un poquito de tiempo al Hans? ¿Me preguntó? ¿Nadie más? Entonces, creo que si algo alcanzamos a ver el video. Yes. Es un buen resumen. De órganos y tejidos se convierta en uno o más trasplantes, es necesario que este proceso. Donación de órganos y tejidos. Para que la donación de órganos y tejidos se convierta en uno o más trasplantes, es necesario que este proceso ocurra de la siguiente manera. Todo parte con la detección de un posible donante en los hospitales y clínicas. Un posible donante es una persona que tiene un daño grave en su cerebro y, a pesar del tratamiento para su mejoría, fallece. Por ley, todos los mayores de 18 años somos donantes. Si una persona decide no ser donante, debe acudir a una notaría a expresar su decisión. Para conocer esto, el equipo de salud debe revisar el Registro Nacional de No Donantes, que se encuentra en la página del Registro Civil e Identificación. Si la persona aparece como no donante, quiere decir que en vida realizó el trámite notarial. En cambio, si la persona aparece como donante, su voluntad es donar órganos y tejidos. En ambos casos, el equipo de salud y su familia deben respetar su voluntad. El fallecimiento debe ser comunicado por el equipo de salud a la familia, brindándoles apoyo emocional. Luego de esta comunicación, los profesionales a cargo de la donación informan que su familiar tiene la condición de donante y los procedimientos que esto implica. Es decir, la familia no decide sobre la donación de órganos y tejidos. En esta fase podrán presentar ante el equipo de salud un documento formal que evidencie que el fallecido era no donante.
En el caso del fallecimiento de un niño, niña o adolescente menor de 18 años, los padres o tutores deben dar su autorización. Posterior a la conversación con la familia, se firma un acta de donación. Luego, la Coordinación Nacional recopila los antecedentes del donante. Esto permite asignar órganos y tejidos a partir de gravedad o urgencia y compatibilidad entre donante y receptor. En este proceso de asignación colabora el Instituto de Salud Pública, institución que mantiene las listas de espera. A continuación, se informa a cada paciente que será trasplantado y que, sin importar la hora, debe trasladarse al centro asistencial, donde será preparado para la cirugía. Una vez que se extraen los órganos y tejidos, estos son trasladados en condiciones seguras. Se debe actuar coordinadamente para reducir los tiempos involucrados en todo el proceso. Esto favorece obtener órganos y tejidos en las mejores condiciones para trasplante. Finalmente, los órganos son trasplantados en los pacientes ya definidos. Por otra parte, los tejidos llegan al Banco Nacional de Tejidos para ser procesados y posteriormente implantados en personas de distintas instituciones. Todos estos pasos son eslabones de una cadena que permite que tu decisión de donar órganos y tejidos entregue vida. Tú donas vida, yo dono vida. Infórmate más en yodonovida.minsal.cl.